Un viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenido a nuestro viaje espiritual a través de la primera gran parte de la Biblia llamada el Antiguo Testamento. Mi nombre es Jorge y es un privilegio guiarle a través de este estudio. En la primera lección de nuestro viaje vimos la historia de la creación hecha por Dios, la caída del ser humano en el pecado, su rebelión contra Dios aumentándose y el diluvio, a través del cual Dios rescató a Noé y su pequeña familia creyente del mundo incrédulo. También vimos que después de Noé, el hombre volvió a rebelarse contra Dios. En la siguiente serie de historias, veremos cómo Dios escogió a una familia pequeña, a través de la cual crearía una gran nación y traería al Salvador prometido Jesucristo. La cabeza de esta familia pequeña era Abraham. ¿Recuerda usted cómo podemos resumir todo el Antiguo Testamento usando la mano solamente? ¿Recuerda usted a quién representa el dedo meñique? A Abraham. ¿Recuerda usted cuántos años vivió él antes que Jesús? Alrededor de 2000 años. Veamos la historia sobre cómo Dios llamó a Abraham a ir a una nueva tierra donde Dios formaría ese pueblo y traería al Salvador prometido Jesucristo. El pueblo elegido por Dios. Lección 8. Abraham va a Canaán. Génesis capítulo 11, versículo 27 a Génesis capítulo 12, versículo 20. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias bíblicas ilustradas. Libro 1. Historia 8. Abraham va a Canaán. Abraham, que más tarde se llamó Abraham, nació en Ur, una ciudad de los caldeos. El nombre de su esposa era Sarai. No tenían hijos. Abraham y Sarai, su mujer, su padre Teraj y su sobrino Lot salieron de Ur, en Caldea, para ir a la tierra de Canaán. Fue alrededor del desierto a Harán y entonces a Siquem, en Canaán. Cuando llegaron a Harán, se quedaron a vivir ahí. En Harán murió Teraj, el padre de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes y los esclavos. Salieron para ir a Canaán. «Yo le daré esta tierra a tu descendencia». Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su camino, dirigiéndose al sur de la región. Entonces hubo una hambruna en el país. Fue tan severa que Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: «Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuando te vean los egipcios, dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida». Abraham llegó a Egipto. «Oh, ella es muy hermosa». También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete». Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. Repasemos los hechos de la historia que acabamos de escuchar. Le animamos a poner pausa al video para contestar antes de ir a ver la respuesta que nosotros proveemos.
¿Cuál nombre tenía Abraham y Sara al comienzo de nuestra historia? Abraham y Sarai. ¿Dónde vivían al comienzo de nuestra historia? Ur. ¿Dónde vivían hasta la muerte del padre de Abraham? Harán. ¿Por qué se mudó en ese momento Abraham y su familia a otro país? Dios lo había llamado. ¿Qué mostró a Abraham cuando aceptó el llamamiento de Dios de ir a otra tierra? Fe. ¿Cuál era el nombre de esa nueva tierra? Canaán. ¿Cómo mostró Abraham su fe en Dios al llegar allí? Edificó un altar para invocar el nombre de Dios. ¿Cuál pecado cometió Abraham cuando fueron él y su esposa a Egipto? Él dijo que su esposa era su hermana. ¿Por qué cometió ese pecado? Tenía miedo, no confió que Dios lo protegería. ¿Cómo evitó Dios que el faraón de Egipto cometiera adulterio con Sarai? Dios mandó grandes plagas. ¿Todavía amaba Dios a Abraham después de que pecó? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Movió al faraón a expulsar a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. ¿Cómo resumiría la lección en una oración? O para decirlo de otra forma, ¿de qué se trata esta historia? Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Como Abraham, yo también tengo miedo y dudo a veces de que Dios puede proteger a mí y a mis seres queridos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Dios le dio a Abraham un nuevo hogar, donde prometió bendecirlo y protegerlo. Incluso protegió a Abraham en Egipto cuando dudaba de Dios. En lecciones futuras aprenderemos más sobre el amor de Dios para con nosotros a través del Salvador Jesucristo, que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Dios quiere que confiemos en Él en cada situación, aun cuando somos amenazados o desafiados a hacer grandes cosas. Hemos llegado al final de nuestra octava lección. Terminemos nuestra lección con una oración. Oremos. Querido Dios, mi Padre, yo entiendo de esta lección acerca de Abraham que tú me llamaste a ser tu hijo. No vengo a ti por mi propio esfuerzo. Gracias porque me llamaste y me hiciste tuyo. Perdona mis pecados y ayúdame a mejorar siempre mi vida como tu hijo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.